Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a continuar con la segunda semana de la experiencia número 7, la semana 23 del área de comunicación del quinto grado. Y la actividad de hoy se titula Conocemos los efectos de las heladas y el friaje. La competencia que vamos a trabajar es lee diversos tipos de textos en su lengua materna. La situación significativa que vamos a abordar que estamos abordando en esta experiencia es sobre el fenómeno climatológico que son las heladas y el friaje y sobre sus consecuencias que puede ocasionar estos fenómenos climatológicos exclusivamente en la producción agrícola y ganadera. Bien, la pregunta que pues vamos a tratar de desarrollar en esta experiencia es cuáles son las causas y posibles consecuencias de las heladas y el friaje en la producción y comercialización agrícola y ganadera. Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo la semana pasada en el área de comunicación y hemos leído un texto y visto un video en la cual hemos extraído información relevante y hemos conocido más sobre sus causas y efectos de las heladas y el friaje. En las heladas podemos deducir que se ubica en una zona sobre el 2500 metros sobre el nivel del mar y en las heladas se caracteriza por tener masas de aire seco, ya producen masas de aire seco y las temperaturas descienden debajo de 0 grados, ¿no? Y los efectos que puede traer las heladas son pérdida de plantaciones, muerte de ganado. También solo se cultiva plantas nativas adaptadas al ambiente. En el friaje también hemos extraído información, ¿no? Relevante y hemos conocido más sobre este fenómeno climatológico y a diferencia de la helada, ya nosotros podemos deducir que esta tiene diferente ubicación y se ubica, dice, aire ingresa por el sur del continente hacia la región amazónica. Masa de aire frío que proviene de la Antártida. Su temperatura es un descenso brusco de la temperatura y en los efectos podemos comparar que es semejante a la helada. Por ejemplo, pérdida de plantaciones, muerte de ganado y se cultivan solo plantas adaptadas al ambiente, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar buscando más información relevante acerca de la helada y el friaje. Entonces, para eso vamos a leer dos textos, ¿ok? A ver, vamos a ver. El primero se titula Heladas en la agricultura y el segundo conocemos más sobre el plan multisectorial ante las heladas y el friaje. A partir del título nosotros podemos deducir de qué tratará. Nos hacemos la primera pregunta. ¿Qué ideas nos transmiten? ¿Qué ideas, qué hipótesis puedo deducir? Recuerden que estas solo son ideas o hipótesis que se van a contrastar o verificar si son ciertas al final de la lectura. También nos podemos hacer una pregunta más. ¿Cómo estará organizada la información en párrafos, gráficos? ¿Cómo estará organizada estos textos? No lo sé, vamos a ver otra pregunta. ¿Cuál será la intención de los autores según los títulos y las imágenes? Bueno, ahora sí, esas son las preguntas que nos podemos replantear antes de la lectura. Ahora, durante la lectura, ahí, manos a la obra, vamos a leer el texto que consta de 3 páginas, ¿ya? Y el otro texto que consta de 1 página. Entonces vamos a leer los dos textos. Aquí tenemos el texto que está constituido por párrafos y cuadros, ¿no? Ya ustedes lo tienen y pueden leerlo o también lo encuentran en la plataforma de Aprendo en Casa, ¿no? Ahí están las lecturas. Miren, y la siguiente hoja también consta de párrafos y cuadros, ¿no?
Mira, y aquí nos habla sobre efectos de las heladas en los cultivos. En la siguiente página, de igual manera, párrafos y cuadros, ¿no? Con relevante información. Recuerda que siempre al final del texto hay una información muy relevante que es la fuente y quién escribe y la bibliografía del texto, ¿no? Esas son informaciones muy relevantes para poder desarrollar nuestra actividad del día de hoy. Bien, después de haber visto la estructura de nuestro texto y haber dado una primera lectura, vamos a pasar a identificar el tema del texto. Y sabemos que el tema indica cuál es el asunto del texto y puede expresarse a través de una palabra o una frase breve. Todos los textos presentan un tema, no afirma ni niega, solo presenta. Se observa en la repetición de las palabras claves del texto, y una pregunta que nos podemos hacer para identificar el tema es ¿sobre qué trata el texto? ¿No? Y miren, cuando nosotros leamos el texto nos vamos a dar cuenta de que hay palabras que se repiten constantemente, como cultivos, heladas, motivos, vegetación, heladas, temperatura, y pasamos a la otra página. También nos vamos a dar cuenta cultivos, plantas y etcétera. Y por ello podemos decir que el tema de este texto, de este primer texto, es causas y efectos de las heladas y su temperatura en los cultivos. Ese es el tema, de eso trata nuestro texto. Ahora, después de haber identificado el tema, vamos a identificar la idea principal. ¿Y qué es la idea principal? Es el enunciado más importante que el autor presenta para explicar el tema. Este enunciado, al que hace referencia la mayoría de las frases, se expresa por medio de una oración. Y la pregunta que podemos realizarnos para poder identificar la idea principal de cada párrafo es: ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo en este párrafo sobre el tema? Recuerda que la idea principal es de cada párrafo y es aquella oración que puede estar al inicio, medio o final de mi párrafo. En cambio, el tema es de qué trata todo el texto, ¿verdad? Esas son las diferencias. Entonces, aquí en las heladas, en el texto heladas en la agricultura, en el primer párrafo ya hemos podido identificar que la idea principal es: las heladas son fenómenos meteorológicos que ocurren cuando la temperatura de la masa de aire más próxima al suelo es igual a 0 grados centígrados. Entonces, en el primer párrafo, esa es mi idea principal, me habla sobre el concepto de qué son heladas. También nos habla sobre motivos, origen climatológico, época de ocurrencia o aspecto visual. Entonces, podemos también deducir otra idea principal. En el siguiente párrafo, aquí podemos identificar que nos habla sobre dos tipos de heladas, la blanca y la negra, ¿no? En el siguiente párrafo también la idea principal es: heladas agrometeorológicas son aquellas en las que el descenso de la temperatura del aire causa daños parciales. Agronómica es aquella en que la temperatura es igual a o inferior a 0 grados centígrados. Miren, estamos sacando información y clases de heladas y también cuadros donde nos está hablando sobre el rango de temperaturas mínimas. Entonces, mira, ya está subrayada la idea principal en todos los párrafos y en cada una de las hojas del texto. Entonces, si se dan cuenta, hemos extraído o hemos tratado de extraer la idea principal de cada párrafo, solo de los párrafos, no de los cuadros, ¿ya? Entonces, después de haber subrayado la idea principal de cada párrafo, voy a hacer mi idea central. ¿Y qué es la idea central? La idea central es el resumen de todo mi texto. Quiere decir que debo de unir, ya de forma coherente y cohesionada,
las ideas principales que extraje de cada párrafo, las uno y voy a poder formar mi idea central, que es prácticamente el resumen de todo el texto. Esa es mi idea central. ¿Ya? Entonces aquí también recuerden los tipos de textos. Por el propósito del autor, podemos deducir los tipos de textos: instructivo, descriptivo, narrativo y expositivo, argumentativo. En el texto que acabamos de leer será un texto expositivo, ¿verdad? Por la organización de la información, ¿qué tipo de texto hemos leído? Tenemos el continuo, discontinuo y mixto. Será el continuo. Muy bien, porque está constituido por párrafos. Y por el contexto, ¿qué función o qué tipo de texto es? Uso personal, público, educativo o recreacionales. Muy bien, es del uso público. Muy bien, entonces también esos aspectos se deben de identificar en los textos después de la lectura. Ahora, tu tarea es leer el segundo texto para poder extraer también tus ideas principales y formar tu idea central, ¿ya? Y luego llenar el cuadro comparativo de doble entrada del texto 1 y del texto 2 que vas a leer. Cuando digo autor, ¿dónde está el autor? Está en la parte final del texto, chicos. Siempre al final ahí está quién es el autor, ¿no? Igual, el autor del texto número 2, si se dan cuenta, es la Defensoría del Pueblo. En la siguiente, en el texto 1, ¿cuál es su propósito del texto 1? Según la lectura que le hemos dado en clase, es informar respecto a las causas y consecuencias de las heladas en los cultivos y sus características. En el texto número 2 es informar sobre el plan multisectorial ante las heladas y el friaje. ¿Qué tipo de texto es? El primero que era expositivo y el siguiente que será un expositivo también, pero ya no está en párrafo, sino está en una infografía. El texto 2. Ahora, fuentes que respaldan. ¿Cuáles son esas fuentes que respaldan y dónde las encontramos? Al final de cada texto. Recuerda eso, ¿ya? Y en el primer texto, pues la fuente que le respalda es sobre García Sostillo, el Afau, Fernández, Long, Barnatán, ¿no? Y etcétera. En el texto número 2, ¿quién respalda la información? El marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres 2015 al 2030, adaptado por la ONU. Entonces, recuerden que estas fuentes que se encuentran al final de cada texto son muy importantes porque eso da validez a la información que nos están dando los textos y quiere decir que es una información real y confiable, ¿no? Siempre cada cosa que leamos o vemos en el internet hay que cerciorarnos sobre las fuentes de respaldo y también sobre el autor, quién lo escribe, ¿para qué? Para poder cerciorarnos de la información sea real. Siguiente pregunta, ¿no? Muy bien, ahora la siguiente ustedes, ¿no? La información que se presenta es actualizada, tú te darás cuenta. Si el primer texto está escrito en el 2015-16, ahí hay que ver, ahí está la fecha. Y el siguiente texto, ¿en qué fecha está escrito? Entonces, si pasa de los 5 años, recuerden que ya es una información desactualizada. Tiene que estar dentro de los 5 años para nosotros decir que es una información actualizada. Ya hay que ver eso en los textos. ¿Cómo se organiza la información? Aquí va si es continuo, discontinuo. Ya lo habíamos desarrollado en el texto anterior, ¿no? ¿Y cuál es la relación del título con el texto? ¿Se relacionan la información del texto con el título? Susténtalo, ¿por qué? ¿En qué se parecen? Porque sí, nos vamos a dar cuenta que sí tienen relación, muchísima relación entre el título y el texto. Después de completar este cuadro, pasamos al siguiente, ¿no? Dice, ¿cuál es
¿Cuál es la idea central del texto número 1? ¿Se recuerdan que nosotros lo desarrollamos, la idea central? Pues tan solo lo vas a pasar aquí. Y luego también vas a subrayar la idea principal del texto número 2, que es la infografía, y lo vas a unir como un resumen y vas a escribir la idea central. ¿Ya? ¿Cuáles son las ideas secundarias? ¿Qué ideas secundarias? ¿De qué me ha hablado en el texto número 1? ¿Qué más? Me habló sobre las heladas blancas. También habló sobre las heladas invernales, sobre el proceso de deterioro de las plantas. ¿Y qué información? O sea, ¿qué he entendido yo de las informaciones? Entonces, del texto número 2 también saca qué ideas secundarias más puedes extraer, aparte de la idea principal, ¿no? ¿Cuál es la intención comunicativa del primer texto? Su intención comunicativa es informar respecto a las causas y consecuencias de las heladas en los cultivos y sus características. Ahora hay que leer el texto número 2 y cuál es su propósito. Sabemos que su propósito comunicativo es informar, pero ¿qué informar? ¿Qué nos está informando del texto número 2? Ese sería la intención comunicativa. ¿Cuáles son las ideas explícitas? Las ideas explícitas del texto número 1 son: los cultivos son vulnerables a las heladas y generalmente las heladas se presentan en la madrugada. Son ideas que están escritas tal y como está aquí en el texto, porque dice explícita, las que se ven a simple vista. Y luego extrae información implícita, o sea, lo que está dentro, lo que se infiere, lo que se deduce. No está en el texto, pero se supone. Esas son ideas implícitas. ¿Ya? Y ya está desarrollado del texto número 1. Solo faltaría para ustedes el texto número 2, que es la infografía. Luego de eso, contestamos las preguntas del texto número 1 y referentes del texto número 2, que la vamos a poder extraer, ¿no? Porque, ¿cómo se ve afectada la agricultura por las heladas? Eso está en el texto número 1, ¿ya? Muy bien. Luego, escribe diferencias y similitudes de los dos textos. Por ejemplo, puedo decir que en el primer texto está escrito en un formato continuo, mientras en el otro texto, en el segundo texto, está escrito en un formato discontinuo. ¿Y en qué se parecen? Puede ser que se parecen que los dos son textos expositivos, ¿no? Y los dos hablan sobre las heladas y el friaje. Entonces, ahí puedes darte cuenta entre diferencias y similitudes, ¿ya? Y finalmente vamos a hacer nuestra espina de Ishikawa. La espina de Ishikawa es un organizador visual creado por Ishikawa, por eso es que se dice espina de Ishikawa, o conocido como espina de causa y efecto, ¿no? Diagrama de causa y efecto o espina del pescado, como tú quieras llamarlo. Entonces, arriba vas a escribir los problemas referidos a la ganadería y al cultivo, la población, en qué les afecta las heladas y el friaje. Y abajo vas a proponer algunas soluciones. ¿Se recuerdan en el video que daban algunas soluciones como el kit de friaje? Bueno, esa puede ser una solución. Entonces, ahí hay que completar esta espina de Ishikawa. Y finalmente, después de terminar nuestra actividad, verifica con estos criterios de evaluación si tu actividad va por un buen camino o hay que mejorarlo. ¿Ok? Eso sería todo. Cuídense. Hasta la próxima semana.